Hola chicos, ¿cómo están? En la lección anterior vimos cómo Dios fue fiel en cumplir su promesa. Hoy, a través de esta historia que se encuentra en Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 19, veremos tres increíbles verdades. Pero primero les sugerimos que pongan en pausa este video, lean el pasaje y luego regresen para continuar. La difícil prueba de Dios. En este momento Isaac ya había nacido, los años habían pasado, y tanto Abraham como Sara disfrutaban de la bendición de Dios que recibieron a través de Isaac. Pero en el versículo 1 y en el 2 de este capítulo, vemos que Dios decidió probar la fe de Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta prueba era realmente difícil para Abraham, ya que como podemos ver en las palabras de Dios, él amaba mucho a Isaac, y no solo esto, sino que Dios le recuerda que en ese momento Isaac era su único hijo. No porque no tuviese otro, sabemos que Ismael también era hijo de Abraham, pero éste lo había echado. Por lo tanto, en ese momento, el único hijo del que podía disfrutar era Isaac. Pero, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo, sabiendo cuánto lo amaba? Dios quería probar su fe. La Biblia nos enseña que al igual que Abraham, nuestra fe también es probada por Dios. Y aunque estas pruebas muchas veces sean muy dolorosas o difíciles, debemos recordar que Dios lo hace para perfeccionar nuestra fe. Por ejemplo, podemos ver todo lo que está pasando ahora en el mundo con el COVID, el aislamiento, como una prueba de Dios a nuestra fe también. Dios está probando si realmente confiamos en que Él está en control de todo. Y otro motivo por el cual esta prueba representaba una gran dificultad es que Dios había prometido que a través de Isaac, Abraham sería padre de una gran nación y que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Nuevamente, Abraham debía confiar en que Dios cumpliría su promesa, aunque Isaac sea sacrificado. En muchas ocasiones Dios obra de maneras misteriosas para nosotros, de formas que no entendemos. Aún así, también nosotros debemos confiar en la fidelidad, en la bondad y en el amor de Dios. La absoluta obediencia de Abraham. Pese a lo difícil del pedido que Dios le había hecho a Abraham, él no dudó. Vemos en el versículo 3 que Abraham se levantó muy temprano, preparó lo necesario para el sacrificio, tomó a dos de sus siervos, a Isaac, y comenzaron a caminar hacia el lugar donde Dios le había mostrado. Luego de haber caminado durante 3 días, Abraham pudo ver el lugar donde debía sacrificar a Isaac. Le pidió a sus siervos que lo esperaran allí, puso la leña para el holocausto sobre el hombro de Isaac, y junto a su hijo comenzaron a caminar hacia aquel lugar solos. Tan solo pensemos qué difícil habrá sido ese momento para Abraham. Isaac en ese momento no lo sabía, pero Abraham sí sabía que tenía que asesinar a su hijo con sus propias manos. Es acá donde podemos ver la completa obediencia de Abraham. Veremos cómo lo relata la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham está a punto de asesinar a Isaac como muestra de su fe en Dios. Pero, ¿por qué Abraham está dispuesto a matar a su propio hijo obedeciendo la voz de Dios? Podemos ver que la respuesta a esta pregunta se encuentra en el versículo 8 de este pasaje. Ahí vemos que Abraham estaba seguro de que Dios proveería de un cordero para el sacrificio, pero también sabemos que la fe de Abraham iba mucho más allá de eso, porque también tenía la firme confianza de que si él mataba a Isaac, Dios lo podía levantar de los muertos. Es decir, Abraham tenía tanta fe que estaba seguro de que Dios podía resucitar a Isaac de ser necesario. ¡Wow! ¡Qué increíble la fe de Abraham!
Él no estaba jugando, realmente está a punto de matar a su hijo en obediencia completa a Dios. La maravillosa misericordia de Dios. Justo en el momento en el que Abraham tomó el cuchillo para quitarle la vida a su hijo, la Biblia nos relata que el ángel de Jehová le dijo que no lo hiciera, que no levante la mano contra Isaac ni lo lastime. La fe de Abraham había sido probada. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios no importa lo que fuese que le pidiera. Abraham demostró amar a Dios y tener plena confianza en Él. Por lo que Dios, en su maravillosa misericordia, no solo impidió que Isaac fuese ofrecido como sacrificio, sino que también proveyó un carnero sustituto para Isaac. La Biblia nos dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Durante todo este relato hay dos cosas que caracterizan la relación de Abraham con su hijo Isaac. La primera es que Abraham amaba muchísimo a Isaac, y la segunda es que Isaac era su único hijo. Esto me recuerda a la relación que hay entre Dios Padre y Jesús. En Mateo 3:17 vemos que Dios dice acerca de Jesús que es su Hijo amado. Y en Juan 3:16 dice que es su unigénito Hijo. También de la misma manera que Abraham tenía que sacrificar a su único hijo a quien amaba, Dios Padre tenía que sacrificar a su unigénito Hijo a quien ama, pero a diferencia de Isaac, no había sustituto para Jesús. De hecho, Jesús es el sustituto por nosotros. La Biblia nos cuenta que por causa de nuestros pecados merecemos morir y estar eternamente separados de Dios. Ese es el castigo que nuestra maldad merece. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, de la misma manera que proveyó un sustituto para Isaac, dio a Jesús como nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Jesús es ese cordero que muere y sufre en lugar de nosotros para que todos aquellos que creamos en su sacrificio y nos arrepintamos de nuestros pecados podamos ser salvos.